El día de hoy, con motivo de las tradiciones y celebraciones al Día del Muerto, tenemos el agrado de tener con nosotros al antropólogo Juan Ramón Álvarez Vázquez. Bienvenido. En esta ocasión nos presenta la conferencia El culto a la muerte entre los zoques contemporáneos. Si me permiten, voy a leer la semblanza de su trayectoria profesional. Juan Ramón Álvarez Vázquez es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas, licenciado en Antropología Histórica por la Universidad Veracruzana, maestro en Historia por la Universidad en Ciencias y Artes de Chiapas y por la Universidad Autónoma de Chiapas, profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Humanidades y docente de la licenciatura en Lenguas con enfoque turístico. Ha impartido clases en la licenciatura de Arqueología, en la licenciatura de Ciencias y Tecnología en Alimentos, en la licenciatura en Historia de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y en la licenciatura en Danza de la UNACH. Tenemos temas de investigación de religiosidad popular de los zoques y chiapanecas, danzas y música indígena, carnavales indígenas, rituales y ofrendas a las cuevas y espacios sagrados. Tiene proyecto de investigación de danzas de conquista de la represión central de Chiapas. Actualmente cursa el 6º semestre del doctorado de Ciencias Históricas de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Ha publicado el vocabulario chiapaneca en la revista Liminar de Sesmeca en el 2014. Los zoques de Tuxtla de la Independencia hasta el siglo XX, en el libro Zoques de Tuxtla, editado por el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura 2017. Danza de la Reinita, la conquista de dos pueblos a través de la fiesta en Suchiapa. En transfiguraciones de danzas tradicionales, ensayos y entrevistas, Mixed School 2017, Chiapas. Así como notas en diferentes periódicos y grabaciones en diversos programas de radio. Pues bienvenido, antropólogo, con esta amplia trayectoria que usted cuenta, pues nos va a platicar esta conferencia que es el culto a la muerte entre los zoques contemporáneos, y pues es un tema bastante interesante y que nos va a usted a platicar en este momento. Le dejamos la palabra y sea usted bienvenido. Muy buenos días a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes en este recinto tan importante para la historia y cultura de Chiapas. Gracias a Alicia Blanquita, a los amigos del museo que siempre me toman en cuenta, y pues también a los aquí presentes, y así como pues a mi director de la Facultad de Humanidades, que me permite vincularme con ustedes, con el museo, con el Centro INA, y poder asistir a estos eventos, ¿no? Y bueno, pues acepté la invitación que me hicieron. Yo titulé este trabajo, que es El culto a la muerte entre los zoques contemporáneos, y bueno, pues espero poder contribuir en algo y también recibir comentarios, ¿no?, al respecto, y poder enriquecer esta plática. Desde hace muchos años yo llevo investigando diferentes temas de la depresión central. Entonces, pues aquí está un mapa de la depresión central. Yo estoy trabajando sobre todo la parte chiapaneca, específicamente Suchiapa y Chiapa de Corzo. También está Cala, pero no me ha tocado nada respecto a Cala. Y los pueblos de la depresión, desde Tuxtla, Ocosocuautla, San Fernando y algunas cosas de Copainela, muy poco. Entonces, es lo que yo he estado trabajando, específicamente las danzas y la religiosidad. Y entonces yo le llamé a estos los zoques contemporáneos porque a veces hacemos un desfase en el que hablamos de zoques como si fuera solo un grupo. Bueno, sí es un grupo, pero son 8 variantes.
Entonces una variante está en Tabasco, otra variante está en Chimalapas. Bueno, en la parte de Tabasco, Tampiculapa y Culhuacán. La otra parte de los Chimalapas, que es San Miguel y Santa María, en lo que sería Oaxaca. Y las otras 6 en Chiapas. Pero los pueblos de la variante del sur, que son los Subnipón, que es Coita, Ocosocuautla, Tuxtla y San Fernando, en algunos padrones no aparecen porque ya no se habla la lengua. Y los más próximos a ellos son los de Copainalá, también son llamados Subnipón, o sea, los soques de Tuxtla no son ni Orepur, ni Otepur, ni Ampón, son Subnipón, ¿no? Que es gente bonita, pero bonita haciendo alusión a galano, a alegre, ¿no? No solamente de la belleza, sino muchas cosas que implican. Y entonces, pues esta parte de Chiapas, esta parte de los soques, pues es un poco diferente de la parte histórica a las montañas, porque en esta parte de la depresión, desde el preclásico medio, hay vestigios arqueológicos. Tenemos aquí cerca la zona arqueológica de Chiapa de Corzo, que bueno, pues fue una ciudad muy grande, que hasta más o menos en 550, ¿no? Después de Cristo fue habitada como tal, y la población soque no desapareció, obviamente se dispersó, y entonces llegaron otros grupos, el clásico tardío, el posclásico, y entonces estos grupos fueron nutriéndose, ¿no? A diferencia de los pueblos de la montaña, que no se ha trabajado mucho en la parte arqueológica, y también en la parte antropológica se ha quedado más en el caso de la lengua. Y entonces tenemos una idea de la muerte en la época prehispánica, gracias a que hay arqueólogos, incluso muchos de ellos aquí en el centro de INA, quienes han estudiado a partir de incensarios, a partir de cultura material, una idea de la muerte, y se han interpretado pues vasijas, piezas, ¿no? Los entierros, y entonces podemos ver a dignatarios con un ajuar mortuorio en el que presentan elementos de otros grupos, no sé, zapotecos, teotihuacanos, mayas, de Guatemala. Entonces, una riqueza cultural muy impresionante. Y al final, pues, somos parte de un mismo territorio llamado Mesoamérica y compartimos como un mismo patrón, ¿no? Respecto a la muerte, ¿no? Y bueno, muy a estos días en los que ya estamos en el contexto de la fiesta del Día de Muertos, ¿no? Que no solamente se celebra en México, se celebra en algunos países de Sudamérica como Ecuador y Bolivia, ¿no? Es una fiesta propia de nosotros, también en Guatemala, en El Salvador es una fiesta muy arraigada, ¿no? Esos territorios son parte de Sudamérica, pero como tal, la población soque pues ha tenido muchos cambios, y entonces ahora ya se analizan muchas otras cosas de los soques, y ya el artículo 2 de la Constitución no dice que para que se consideren como miembros de una etnia tienen que hablar la lengua. O sea, la lengua es el principal, es digamos que el elemento más fuerte, ¿no? Porque si termina la lengua, pues acaban muchas otras cosas, ¿no? Pero en la parte soque pues se mantiene el resto, ¿no? Yo hablo de esta parte de la definición central, ¿no? Pues se mantienen las fiestas, se mantiene la vestimenta, se mantiene el parte del imaginario. Pero sí coincido que con la pérdida de la lengua o el desuso de la lengua se pierde gran parte de la cosmovisión, porque las palabras no es solamente que signifique algo, ¿no? Por decir matza o matza estrella, ¿no? Sino puede ser lucero y puede ser muchísimo más cosas que lucero o estrella. Y entonces si lo mismo pasa con una flor, ¿no? Joyo, que es flor, o sea, puede aludir a otras cosas. Y en ese sentido, en la época colonial, pues existe un culto a la muerte, y tenemos un poco de idea de esto, cómo estaba, porque hay el caso de Roque Martín, que lo registra la maestra Dolores Aragón en su libro Refugios de lo Sagrado, en donde habla de este culto, ¿no? a un esqueleto que se hace en el siglo XVII, del culto, me refiero al culto, y que bueno, pues es como que un antecedente al culto a San Pascualito, aquí en Tuxtla, que San Pascualito como tal no tiene nada que ver con San Pascual Bailón, o sea, estamos hablando de dos cosas completamente distintas. Y bueno, y el doctor Carlos Navarrete pues ya lo ha registrado en su libro de Culto a la Muerte en
Chiapas, ¿no? Esta relación que hay en torno a un culto que viene del Tepeque. Y en ese sentido podemos tener una idea que aquí en Tuxtla se veneraban esqueletos o esqueletos de madera, o se había un culto relacionado directamente con el símbolo de la muerte como tal, aunque también está la idea de que el esqueleto de San Pascualito, que es de madera, ¿no? Lo que se venera en el templo ortodoxo, pues en algún, como se sabe que perteneció a la parroquia de Tuxtla, una catedral, y de ahí se pasó al templo del Calvario, a finales del 19, principios del 20, pues se piensa que fue parte de un, de los elementos de la procesión de Semana Santa, en donde se representaba a un esqueleto con su guadaña, y era la idea de que Jesús había vencido a la muerte, ¿no? Y de ahí pues esta relación. Entonces, pues 500 años, como yo he mencionado en otras ocasiones, no es ayer, 500 años no es el mes pasado, o sea, son 500 años que ocurrieron muchas cosas, y durante estos 500 años pues llegaron muchas ideas, llegaron muchos cultos, se conformaron tradiciones y pasaron muchas situaciones, ¿no? Y entonces, por ejemplo, se sabe que en la época prehispánica pues había un culto a la muerte en las cuevas, pues porque ahí era el lugar donde se depositaban los muertos, porque ahí era el lugar donde se guardaban los alimentos, y la cueva en toda Mesoamérica pues comparte esta idea, ¿no? de la importancia, también como la entrada al inframundo, esta idea de que los muertos van a un lugar en el que los vivos no podemos ir, a menos que tengamos ciertos dones, ¿no? Como los chamanes, ¿no? Que se pueden comunicar con los muertos. Y en ese sentido, las cuevas pues, se configuran como espacios sagrados. Y bueno, pues hay una tradición funeraria prehispánica en ese sentido, se siguió haciendo. Yo menciono aquí el caso inquisitorial de Juan Cumbi, creo que es, y en Chiapas, lo que es ahora Chiapas del Corzo, o bueno, se habla de Chiapa, y se menciona Suchiapacala, y como en 1597 se hace un juicio porque estos chiapanecas veneran esqueletos, ¿no? Veneran osamentas, y entonces hacen rituales en las cuevas, en el río. En el documento se dice que 2 veces fueron destruidos sus dioses, sus ídolos, por parte de los frailes dominicos, y ese documento es muy valioso porque, aunque estamos hablando de chiapanecas y nosotros, y en este caso soques, comparten el mismo área cultural, ¿no? O sea, que es la depresión central, y yo considero que es un patrón común, ¿no? Entonces, si ocurriera con los chiapanecas, muy posiblemente ocurriera con estos soques, ¿no? Y con muchos otros grupos. Pues este documento está publicado por Carlos Navarrete y fue transcrito en 1836, ¿no? Entonces es un documento muy valioso porque nos da un panorama de cómo la población originaria o nativa seguía realizando todavía en pleno, ya casi por finalizar el 16, estas prácticas en torno al culto a los muertos y el culto a los ancestros en lugares y espacios sagrados, ¿no? Y bueno, y durante la época colonial también tenemos las cofradías, y lo más relacionado a la muerte son las cofradías de las ánimas del purgatorio. Entonces, en el caso de Chiapas, o la provincia de Chiapas, los frailes dominicos fundaron cofradías en torno al patrón del pueblo, ¿no? En el caso de Tuxtla, pues había una cofradía de San Marcos; en el caso de Chiapas, una cofradía de Santo Domingo; en el caso de Jocosocuautla, una cofradía San Juan Bautista, y se fundan muchas cofradías, y estas cofradías pues había de indígenas, había de españoles, había de mestizos, y hay cofradías oficiales y cofradías como que no ilegales, pero que la iglesia no las tenía registradas, porque la gente buscaba hacer una cofradía. Y entonces en un pueblo podía haber 30 cofradías, pero de esas cofradías solamente 8 o 10 estaban registradas por la iglesia, o sea, controlaban las entradas de dinero, las ventas de cera, los principales, que es el dinero de la cofradía. Y en el caso de los dominicos, es muy recurrente que en la mayoría de los pueblos coloniales exista la cofradía de las ánimas del purgatorio. Y a esta cofradía pertenecían, la función era auspiciar o pagar servicios como las misas a las almas de todos aquellos que no tenían quien les rezara o quien les pagara una misa. Entonces era como un servicio comunitario, ¿no? Entonces
se formaba esta cofradía de las ánimas del purgatorio, y entonces en el caso de Tuxtla tenemos una cofradía registrada en las ánimas del purgatorio. Lo mismo ocurre en Ocosocuautla. De esta parte central son los dos únicos pueblos zoques, porque San Fernando no existe como pueblo colonial, ya que era una hacienda que inclusive se llamaba la Hacienda de las Ánimas, o Zahuipá, que es el arranjo de mono en su toponimia zoque. Y ya a finales del siglo XIX, San Fernando se vuelve municipio. Entonces no tenemos el antecedente colonial de San Fernando. El antecedente colonial de San Fernando es Tuxtla, porque esa parte perteneció a Tuxtla, y cuando se empieza a poblar, mucha gente de acá se va a vivir allá, ¿no? Y eso es algo muy interesante. Y en el caso de Tuxtla tenemos la cofradía de las ánimas del purgatorio, y esto posiblemente sea como que el antecedente al culto a San Pascualito, ¿no? O sea, porque en la mayordomía zoque, que ya han tenido aquí a nuestra autoridad, que es el albacea, nos habló de cómo queda en la cofradía, en la mayordomía, la reminiscencia de 4 cofradías. O sea, les llaman cofradía, pero no es una cofradía como tal, solamente es el nombre. Y entonces esto es el resultado de las políticas de Juárez, de las leyes de reforma, cuando se desintegran las cofradías, y entonces le quita poder a la iglesia, se desintegran las cofradías por parte de la iglesia, pero la gente se sigue conformando en grupos llamados cofradía. Tenemos el caso de Suchiapán, que la ermita o la capilla dice cofradía del Santísimo Sacramento, pero ya no están convocados como cofradía. Sin embargo, los cargos quedan: están los procuradores, están los rompedores, está el prioste, está aquí en Tuxtla hay mayordomos, y bueno, en la parte de Xochitl hay alférez. Entonces van cambiando los cargos, ¿no? Pero funciona todavía. La religiosidad de los pueblos se mantiene a través de su sistema de cargos, y el término sistema de cargos pues es un término antropológico para designar a estas instituciones, que pues unos se llaman comunidad, en el caso de zoques, otros se llaman mayordomías, otros se llama la junta de festejos, ¿no? Que también es otro término del 20. Y entonces cuando hablamos de zoques contemporáneos, yo me refiero a estos zoques del siglo XX, ¿no? Estos zoques de los que tenemos información y que vienen arrastrando como una reminiscencia de esta etapa del 19 y posibles reminiscencias prehispánicas, porque al separarse de la iglesia del Estado y al desarticularse estas cofradías, la gente se siguió organizando y empezó como a hacer público cosas que mantenían en la privacidad: danzas, rituales, ceremonias, y entonces el pueblo las vuelve parte de sus fiestas. Entonces hoy día en muchos pueblos tenemos fiestas completamente masivas, pero hace 50 años no eran así, y 50 años atrás, o sea, hace un siglo, pues eran unos cuantos los que danzaban, unos cuantos los que participaban, y por eso pues unas costumbres cambiaron y otras desaparecieron. Y también, por ejemplo, regresando a la época colonial, tenemos la antigua cofradía de las ánimas del purgatorio, que todavía queda se veneran las imágenes. Voy a mostrar imágenes de las figuras que son de las ánimas, en el caso de Coita, y es parte de su ciclo festivo. Y bueno, hoy tenemos la visita a las cuevas como espacio donde se encuentran los ancestros. Esta idea todavía prevalece en Tuxtla, en la que se visita la montaña sagrada para pedir la lluvia, pero se sabe que ahí residen ciertas personas que en algún momento se fueron parte de la dinámica cultural, o sea, de la vida cotidiana del pueblo, pero que visitaban la cueva, hacían rituales, y entonces están ahí, o sea, como antecesores de esa tradición. Dice: hay una reconfiguración de los zoques en el siglo XX a partir del desuso de la lengua. Yo ya lo he mencionado, cómo se pierde la lengua, y entonces pues ya no sabemos cómo se dicen las cosas, o la palabra que realmente significa. O sea, esa es la parte, una de las cosas más tristes de haber perdido la lengua, porque se perdió gran parte de la cosmovisión, sobre todo en los términos, ¿no? Dice, y al no mantenerse las palabras o términos para conocer acerca de los espacios sagrados, como el inframundo y supramundo. En esta parte de Chiapas no podemos hablar de supramundo, o de los niveles del supramundo, o de los niveles del inframundo, como si ocurre con los pueblos zoques de la
bien el doctor Laureano Reyes ha trabajado a partir de la lengua, haciendo registro, hablando con la gente de esta parte del Chapultenango, lo que quedó de Francisco León, los Huacán, todos esos pueblos de la montaña. Pues le han contado estos espacios sagrados como Lipsta, Belsual y muchos otros espacios en los que tal vez los han configurado como 9 niveles del supramundo, como 9 niveles del inframundo, pero sí hay determinados espacios en los que se van, no sé, los que se matan, se van los que mueren de determinada enfermedad, se van los que les gusta la fiesta, se van los que no les gusta la fiesta, unos están en la parte oscura y así. Entonces él lo tiene muy bien registrado, pero yo como antropólogo y como parte de participar en las actividades culturales de esta parte de Chiapas, yo me atrevo a decir que no funciona igual. O sea, yo no puedo hablar de un Ipsta ni de un Swami para los soques de acá, porque eso pienso que aplica ya porque está la lengua y se mantiene vivo, y la gente que asume su cultura y hace la cultura, pues sí, o sea, asume esta parte en la que cree en estos espacios. Pero en esta parte de Chiapas se desconoce mucho de a dónde van los muertos, o sea, a qué parte van los muertos. Y entonces no tenemos ese referente. Yo no lo podría aplicar, creo que es algo muy valioso, pero yo no lo podría aplicar para entender el imaginario, la cosmovisión de estos soques de esta parte central de Chiapas. No sé, a lo cual estoy equivocado, pero en base a lo que yo he analizado o he tratado de entender, no lo podría aplicar como tal, aún siendo el mismo pueblo soque, ¿no? Porque hay sus variantes. Lo que es claro es que no coincide la idea de la muerte cristiana con la idea soque. ¿Por qué? Porque la idea cristiana se enseña que los muertos van a un lugar a descansar, vendrá como una segunda venida de Cristo y los muertos podrán ser juiciados y entonces podrán gozar, ¿no?, de una vida eterna, ¿no? Y entonces eso no existe en el imaginario soque, porque todos se van a un lugar, y todos se van a un lugar, pero no al mismo lugar, el cual ese lugar no sabemos qué nombre es, ni sabemos las etapas, y sabemos que allá están los seres queridos, pero no sabemos si están todos nuestros seres queridos, ¿verdad? Como tal, ¿no? O se van solo los que se asumen soques, o los que son soques pero no se asumen a dónde van, o sea, no hay como esta claridad. Entonces hay un amalgame en el que se van con Dios, unos se van al cielo, otros se van a un lugar del que voy a hablar, que ya aparece en este siglo XX ese lugar, que yo no sé si realmente sea parte de algo más atrás. Y bueno, pues dentro de los términos soques tenemos el Kohama o el Kohama. El Kohama es como para llamar al alma. Entonces también tenemos que entender que espíritu y alma no es lo mismo. Y entonces el alma pues se va a un lugar, pero el espíritu es como la esencia, ¿no? Entonces en la tradición indígena, digámoslo así, es más fuerte el hecho de hablar del alma que hablar del espíritu, ¿sí? Entonces, ahí se fue un paréntesis, ¿no? Entonces, Kohama o Kohama es como lugar del sol, como lugar, cabeza, como Popoya, cabeza de luna, Poya, luna. Y entonces, lugar del sol. Pero el lugar del sol no es donde está el sol, sino todo lo que el sol puede representar. Por eso yo hablaba de que la pérdida de la lengua trae consigo que se pierda pues esta idea de los espacios y de todo lo que podría significar ese lugar, porque ya no existe el término. Dice, pero actualmente, desde hace ya un tiempo, se ha encontrado un referente acerca de la fiesta eterna, que algunos le llaman el Mequé, pero yo tampoco he encontrado que en las fiestas tradicionales la gente diga, vamos al Mequé, pero sí se sabe que existe el Mequé como palabra, que es fiesta, pero no dicen, es que ya se fue a descansar al Mequé, a la fiesta. No aparece eso, no se dice, pero se tiene en el imaginario, al menos en esta parte del soque de Chiapas, que van a un lugar donde hay una fiesta. ¿Quiénes van? Es el espacio dedicado a los músicos, a los danzantes, o etcétera, que en soque quiere decir baile, pero el baile no es la danza,
también son los danzantes. Entonces, por ejemplo, cuando llega la danza tradicional a una casa, no la danza folclórica, la danza tradicional, dice, es que vino el baile que es Etse o Etse, pero le llaman al conjunto. Y entonces dice, mira, don Pedro, don José, don Juan, es baile, o sea que es bailador. Lo mismo ocurre con las mujeres. Es que mi abuelita era baile, o sea, no es que ella tuviera un grupo, sino que era bailadora. Por eso yo hago este énfasis en que las palabras pueden ser polisemánticas, que pueden significar muchas cosas y que al perderse la lengua pues se pierde gran parte de esta idea de lo que la palabra por sí conforma, y que al menos esta palabra que es Etse o Etse, sí lo compartimos con otros pueblos. Al hablar de Etse o Etse en Painalá, en Ocotepec, en Chapultenango, es lo mismo. Pero al no tener la lengua acá, no puedo o no se puede hacer la comparativa como sí ocurre con los pueblos de la montaña. Entonces van también los servidores de los santos, los cargueros, priostes, mayordomos, cominas, ¿no? Sí, los que en el caso de San Fernando que mantienen cominá, o Nicolita que mantienen cominá, comideras o las nanaocó, como le dicen a las comideras en San Fernando. Ocó en so que es sabroso, y nana es como madre, es la mamá de los sabrosos, que es la comida. Vuelvo a recaer en la importancia de preservar la lengua. Y entonces están los ahumadores, las pozoleras o madres del pozol, los ancianos de la tradición, las personas que transmiten, ¿no?, la información, y los ramilleteros o coyunaqueros. Los ahumadores también les llaman el pomo jocó, que el pomo es el copal y ocó es sabroso, es el copal sabroso, es el copal que comunica. O sea, no es el simple copal, es el copal sabroso, ocó, que comunica con Dios, con los santos, con los ancestros, con los espíritus que están en las montañas, que están en las cuevas, que están en los llanos, en las cañadas. Aquí en San Fernando hay una capilla, hay espíritus ahí. Por eso ocurren accidentes. Aquí en la subida a Cocoya hay una piedra donde está la Virgen de Guadalupe, del otro lado está una cueva en un risco. Hay espíritus que viven ahí, incluso hasta se pierde la señal, ¿no? No hay señal de celular en esa parte de la carretera. Entonces, pues todo esto persiste o mantiene una creencia que ahí están las almas o espíritus de estos, de algunas personas, ¿no? Que no se van a un lugar. Y entonces se van a una fiesta eterna. ¿Qué es este lugar? El arquitecto Sergio La Cruz, que acaba de fallecer hace unas semanas, registró una crónica de don Julio, Julio Aquino, que él relata la idea de la fiesta. Y entonces coincide con otras versiones en las que cuando muere alguien de estas personas que sirven en la tradición, o sea, una persona que no participa en la fiesta, una persona que no es ahumador, una persona que no hace comida, o sea, todos los que participan en la tradición, una persona que no participe no va a este lugar. O sea, eso es claro, no va. ¿A dónde van? No sé. Van solamente los que participan. ¿Por qué? Porque están contribuyendo a mantener la cultura. Y entonces son importantes, como en muchos pueblos de Oaxaca que hacen el tequio, que el tequio es aportar a la comunidad, hacer un servicio a la comunidad. Eso es un tipo de tequio, un tequio en el que hay un pago a un lugar después de la muerte. Y entonces lo que decía tío Julio es que es un lugar donde uno va y hay un río, y entonces uno sigue como el camino del río, porque anteriormente no había carreteras como tal, y seguía uno el río, y entonces para irse ubicando, va uno, cruza el río, y de repente empieza a oler a copal, y sale el olor de copal, y entonces nos guiamos por el olor de copal. Y luego se escucha la música del carrizo, y la música del carrizo nos va guiando, y de repente huele a tabaco, al cuquí, al tabaco. ¿Por qué? Porque en la fiesta tradicional se reparte tabaco, se fuma. Entonces, ¿por qué se fuma? Porque hay humo, es comunicación. Y entonces, cuando reciben los primeros familiares al difunto, y entonces le dan su jícara de pozol, porque viene cansado, porque va viajando. Y entonces, cuando va y le dicen, no, mira, tienes que seguir, o te puedes quedar ahí. Y sigues ese camino, y van a ir apareciendo tus familiares, tus abuelitos, tus tíos,
y te van recibiendo, y entonces llegas a un lugar en donde, pues si eras danzante, hay música y hay danza. Si eras comidera, pues están haciendo la comida de la fiesta. Entonces, como, pues es algo maravilloso, ¿no? Pensar en que vamos a un lugar pues alegre, donde no va a acabar nunca la fiesta, pues porque pertenecíamos a ella. Pero esta idea yo desconozco si es una idea del siglo XVI, si tenga algo que ver con la época prehispánica, si sea del XVIII, no lo sé. Pero sí a finales del siglo XX se ha mantenido esta idea y se comparte con gente de otros pueblos. Yo menciono el caso de San Fernando y Ocosocuautla, ¿no? que sí van, entonces en el ajuar mortuorio se les deposita los elementos con los que fueron, con los que en vida participaron de la tradición. Entonces, pues si era músico, pues su carrizo, su ropa como tal, su ropa con la que iba a la fiesta. Si era autoridad, pues su rebozo. Y entonces aquí hay algo muy interesante. Bueno, mencionar nada más el caso de la montaña, que lo he dicho como lugar de residencia de los ancestros. Y en el caso de Tuxtla existe una ofrenda floral que se llama el Coyosuctó. Perdón. Y entonces el Coyosuctó pues son unas rodelas de hojas y pétalos que se hacen específicamente cuando una persona recibe un cargo. Y entonces en este cargo va a recibir el cargo, no sé, de maestra comidera, no sé, de prioste, de mayordomo, de albacea. Y entonces el maestro ramilletero le elabora esta vara o bastón de mando, más o menos se entiende así, que es de tres, es una rama de tres varitas, y entonces pone las rueditas en la punta de la varita y se forra con flor, se va amarrando con un hilo la flor y la hoja que lo cubre, y se hacen dos pequeñas. Entonces, cuando una persona recibe un cargo, se le lleva este Coyosuctó, entran de manera ceremonial, van al altar y le entregan en el altar su Coyosuctó, que es la insignia de su cargo. Y en ese momento, esa persona que está siendo floreado le dice, ya no es igual al resto de las personas, ya es alguien que es como un inmortal. ¿Por qué? Porque también se tiene la creencia de que si tú sirves aquí, en este plano, que es la tierra, a los santos, a Dios, a la Virgen, a la comunidad, cuando tú mueras, te has ganado un lugar en el cielo. Esto coincide mucho con la mentalidad del 18 y 19, donde si dabas como tierras o propiedades de la iglesia, tenías como un terreno en el cielo, ¿no? Inclusive la gente compraba espacios en la iglesia para ser enterrados y estar más cerca del altar. Esto coincide un poco con el pensamiento colonial, en donde si tú sirves acá, si tú haces la fiesta, si tú contribuyes, porque eso en un momento estuvo ¿cómo decirlo? La iglesia lo controlaba, esta idea, y quedó, por eso yo hablo de la importancia de tener la historia como tal. Entonces, esta idea de que si tú sirves acá, puedes llegar al cielo y decirle a San Pedro en la puerta, mira, yo aquí yo tengo esta insignia porque yo serví a los santos. Pásale, tienes un lugar allá. Y independientemente de los pecados, ¿no? Que es esta versión cristiana. Y entonces tú reclamas un lugar en un lugar en el más allá. Y entonces cuando una persona que fue floreada recibe esta insignia, cuando fallece, los familiares avisan a las autoridades tradicionales soques para que le lleven su Coyosuctó y le van a poner en el pecho su Coyosuctó para que pueda presentarse en el cielo. O sea, lo lleva en su viaje, en su ajuar, como los entierros prehispánicos, literalmente, que van llenos de vasijas y ofrendas y no sé, pectorales con jade, ¿no? Y inclusive hasta pigmentados de cinabrio, ¿no? Entonces así van con sus elementos de la vida cotidiana, ¿no? Y llevan su Coyosuctó en el pecho. Y con ese Coyosuctó, cuando lleguen al lugar, van a reclamar su lugar. Entonces es muy importante porque es la relación que se tiene con los muertos y la idea de que en el más allá reclamas un lugar especial porque serviste en vida. Y cuando muere una priosta, un prioste que tenía cargo o que había servido,
se les llega a hablar y se les dice que quedan descargados porque ya no hay nada que los saque en este plano, sino que en el plano siguiente pues ya pueden irse en paz, ya no hay nada para que no regresen, porque no queremos que se queden acá sus almas, ¿verdad?, vagando, sino que vayan al lugar donde pertenecen. Y entonces, en San Fernando, ya dentro de las costumbres en torno a los muertos, pues ellos elaboran, es algo que ya no lo hacen todos, también es importante mencionar que son cosas que digamos que han quedado ya un poco, muy poca gente lo hace, a lo mejor me equivoco, yo he notado que muy poca gente lo hace, estas fotos son de Roberto Aguilar, y él me mostraba cómo la gente el 31 de octubre hace este arquito de flor de musá, que es el nombre que se llama la flor de cempasúchil. No es cempasúchil, es musá. Cada pueblo tiene su nombre. En Chiapas, en la área chiapaneca es mulibé, ¿no? ¿Cómo le llaman maestro al cempasúchil? Sí, se mulibé, ¿no? Mulibé. En el área sur de Carranza, toda esa parte es Tusús. Entonces cambia, pues. Sí. Y entonces le hacen este arquito, y con este arquito esperan a las almas. Entonces lo deben de llevar, lo hacen en la casa y lo deben de llevar al panteón. Entonces hay una relación de los restos con el espacio que es la casa. Eso tiene relación con muchas ideas de lo prehispánico. Los muertos serán enterrados en la casa, pero como ya no se pueden enterrar en la casa, tienen que estar en un espacio que es el panteón, pues entonces tienen que ir al panteón a depositar la ofrenda. Y tenemos el caso de Ocosocuautla con el altar de ánimas, y entonces este altar de ánimas es muy interesante porque estas imágenes son 7, creo. Entonces pertenecían allá hay 6 coguinas que anteriormente fueron cofradías, y entonces yo creo que en el 19 regresaron a ser coguinas, que es otro término de estructura organizacional parental soque de esta parte de Chiapas. Yo solamente he encontrado la palabra Sanlocotepec. Y entonces tienen estas ánimas a las que le hacen un altar, las 6 coguinas, que son las del carnaval. El carnaval es organizado por 6 coguinas: Santa Marta, San Miguel, San Antonio, San Bernabé, la Virgen de Natividad, y me falta uno, Santo Domingo. Entonces las 6 coguinas que fueron cofradías, eso está en los libros en el archivo histórico de San Cristóbal. Entre todos hacen el altar de muertos, el altar de ánimas. Ahí están. Bueno, yo nunca he visto cómo lo hacen, pero sí he llegado al momento en que lo quitan. Entonces lo hacen el día 31, el día primero llegan a poner las ánimas que pertenecen que están en una casa, a la que le llaman la cofradía de las ánimas, como si estuviéramos hablando de la época colonial. Y entonces a las 11 del día 2 se reúnen todos a estar ahí, y a las 12 comienzan a desalmar, porque en la tradición soque a las 12 del día 2 se van las almas a descansar, o sea, ya se regresan de su viaje. Y entonces empiezan a desarmar el altar y regresan. Entonces se comparte toda la ofrenda y se regresan las ánimas, se las regresan a la casa que le llaman la cofradía, y hacen la fiesta, porque es el día de las almas, pues, como tal. Entonces no tuvieron fiesta el día primero, pero sí lo tuvieron el día 2. Y lo interesante de esto, entre tantas cosas, es que a partir de ese momento, las 12 del día, que ya desarmaron todos, salen los integrantes de las 6 comunidades a buscar su comidera, su pozolera, sus danzantes, sus músicos, toda la gente que les va a servir en la fiesta del carnaval. Y la fiesta del Niño Dios, que es en diciembre, está compaginada con carnaval. ¿Qué es esto? Estamos hablando de la idea del ciclo. O sea, el ciclo no termina. O sea, aparentemente terminamos un ciclo, pero está marcando otro. O sea, que estamos hablando de muchos ciclos en un mismo calendario, que es un calendario ritual festivo, agrícola, y que no coincide en enero, que comienza un año, como tal, no sé, 2022, sino más bien coincide con un ciclo de fiestas que están compaginadas entre sí. O sea, en el caso de Ocosocuautla, esta fiesta de Todos Santos o de las Almas va a marcar el inicio de los preparativos de la fiesta del carnaval. Entonces nosotros comúnmente decimos, viene el carnaval, no, en febrero, pero no sabemos que desde noviembre en otros pueblos ya comenzaron los preparativos
del carnaval, ¿sí? Entonces, a veces no lo entendemos. Y ese es el caso de Coita. Bueno, en el caso de Tuxtla, pues yo publiqué hace unos días en redes sociales esto, que todavía aquí en Tuxtla existieron muchas comunas que eran las casas donde se veneraban estos cristos, casas de familias que tenían devoción a un Cristo, pero con diferentes advocaciones: Señor del Pozo, Señor de Acapetagua, Señor de Tila, Señor del Calvario, Señor Sangre de Cristo, no sé, los diferentes nombres de los Cristos. Y entonces, dentro de las fiestas de las comunidades, el 25 de octubre se ensarta la flor de Musá, pero estas comunidades se perdieron. Solamente yo he registrado una aquí en Tuxtla, que queda en el lado surponiente, y la ermita del Señor Cerrito, que fue comunidad hasta los 80. Entonces, esto de la comunidad, pues implicaba toda una estructura organizacional. Eran 3 fiestas básicas en el año: Santa Cruz, Jueves de Ascensión y la ensarta de Musá. ¿Pero qué es la ensarta de flor de Musá? Es el inicio de la fiesta de los difuntos. Del 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1 y 2 es el novenario. Y esta idea del 9 coincide con la idea del inframundo, del supramundo, porque a la llegada de los frailes no existía el novenario de muertos. El novenario de muertos es algo que surge en América, sobre todo con los frailes franciscanos, porque se topan que hay un culto a la muerte y hay 9 niveles y hay que encaminar al difunto en algún nivel que le pertenezca. Entonces, por eso es el novenario en donde se pide que vaya a descansar, que vaya a descansar. O sea, queremos que el alma se vaya, no queremos que regrese. Y en la tradición de algunos pueblos rezan los 40 días, porque a los 40 días se va el alma. Y durante esos 40 días, desde el día que fallece a los 40, se mantiene el alma. Se le deja café, se le deja agua, se le deja pozol, si tomaba su refresco de cola, pues se le da; si tomaba, no sé, lo que tomara, pues se le pone, porque está el alma, pues se manifiesta, hace perjuicio las almas, ¿sí? Se manifiestan. Y depende cómo haya muerto, pues si a lo mejor tenía un pendiente, a lo mejor hubo algo que no dijo, no se despidió, y ahí está el alma insistente tratando de manifestarse, ¿no? Y hay que buscar como esos códigos o elementos para poder entender que el alma sigue acá. De los 40 días se va. Entonces, en algunas casas de Tuxtla se hacen estas ensartas, y aunque la gente lo repite, el ensartar, se pierde esta idea de que se está comenzando con los 9 días y ahí es que empieza. O sea, la fiesta de los muertos entre los soques no es el día 31. Es que vienen las almas de los niños. No, vienen desde antes. O sea, los almas ya están empezando a llegar. ¿Por qué y cómo llegan? Con el olor del musá, del cempasúchil, están comiendo. Ya se empiezan a manifestar. Y entonces, en la última foto, es la comunidad del Señor de la Agonía, de la que hablo, que es la única que yo tengo registrada que existe. Y en esta comunidad hicieron el arco como anteriormente lo hacían. Entonces me decía Roberto, el que me proporcionó las fotos de San Fernando: oye, se parece al arco de San Fernando. Claro, es el arco de flor que se perdió en Tuxtla, se conserva todavía en esta comunidad, pero en San Fernando se hace. Entonces no podemos ver como casos aislados a los pueblos vecinos, porque compartimos elementos. También nos diferenciamos, pero compartimos elementos. El Puchinú en Coita, Puchinú es dulce de semilla, en Coita es con pepita de calabaza, y en Tuxtla es con maíz de sorgo, y es lo mismo. Por eso repito, la importancia de la lengua, porque la lengua nos permite entender que no es el dulce como tal, sino que está diciendo dulce de semilla, o sea, que puede ser al final cualquier otra semilla. Podría ser semilla de cacao, podría ser, no sé, semilla de arroz, no sé, de amaranto, también podría ser un Puchinú, ¿verdad? Y entonces esto continúa. Ahí, en esta costumbre, reside también el culto a los muertos, porque los muertos están empezando a llegar con esta ofrenda que se están haciendo de las ensartas de las flores. Y entonces, en algunos lugares, como la ermita del Cerrito, se hace el té somelito, que es como el, té, el, la, los pronombres, el soque, y entonces es la ofrenda pequeña. Esa ofrenda pequeña, entre las autoridades tradicionales soques, elaboran la ensarta de musá, de flor de musá, visten un palo, y ese palo lo colocan en la puerta, porque es lo que marca que ahí hay comida para las almas. Entonces van a llegar y se renueva el día primero. Eso es la costumbre todavía queda en Tuxtla.
¿sí? Y entonces nosotros creemos que han desaparecido o no existen. No, claro que existe. En la vida cotidiana hay muchas personas, pero lo que se ha perdido es la información o no se ha mantenido la información exactamente de qué es lo que se está haciendo. Y bueno, pues también los santos cumplen una función primordial en el culto a los muertos, porque tenemos ahí, por ejemplo, San Pascualito y la Virgen del Carmen. San Pascualito, la imagen, la primera imagen, es el santo español, ¿no? Que franciscano, que fue, no sé qué, no, era fraile, perdón. Y entonces, pues bueno, él falleció, su cuerpo fue destruido, ¿no? por las personas que estaban en contra del cristianismo. Y entonces tenemos el culto a San Pascual Rey, o San Pascualito, como popularmente se le dice, que es el culto a la muerte, ¿no? Que ya mencioné que está el trabajo de Jaime Navarrete, que hay una representación, supone que esta imagen pertenece al archivo histórico del CUI, de Loricash. Esta imagen es de Chiapa de Corzo, o sea que vieron familias en Chiapa de Corzo que en sus altares tienen imágenes a San Pascualito muerte, no la Santa Muerte y no San Pascual Bayo, el santo católico, sino el culto a la muerte llamado San Pascualito. Y entonces también tenemos a la Virgen del Carmen, aquí aparece en esta imagen la Virgen del Carmen. ¿Por qué? Porque la Virgen del Carmen es la que acompaña a los difuntos a su lugar, que no sabemos pues, si es el cielo, se van al infierno, según los saca del purgatorio, otro nivel, ¿no? Cristiano, que no aparece como tal, no es claro, ¿no? Como esta idea del purgatorio, ¿verdad? Hay como esta idea, ¿no? De una creación. Y entonces la Virgen del Carmen te puede sacar del purgatorio, pero cuando viene la fiesta de los muertos, es la que te trae, pero también la que te regresa, ¿sí? Porque, o sea, no viene solo, porque te puedes perder. O sea, el alma se puede perder y no queremos que quede en otro lugar al que no pertenece. Y entonces también tenemos a San Jerónimo Doctor, que está asociado con el culto a la muerte. Tenemos una imagen, no conseguiré la fotografía. Aquí en Terán, que pertenecía a la antigua hacienda de la Trinidad, que está en la Pochota. Y San Andrés. Esto es bien interesante. Aquí en Tuxtla dice dichoso el mes de noviembre, que comienza con Todos los Santos y termina con San Andrés. ¿Por qué? Porque en realidad todo el mes de noviembre es dedicado a los muertos, no solamente el día 1 y 2. San Andrés, aquí en la parte central de Chiapas, que es San Andrés Apóstol, que fue decapitado, se tiene la creencia popular, ¿sí? De que allá en el cielo, San Andrés Apóstol pide permiso a Dios para bajar a celebrar su fiesta, que le hagan su fiesta. Entonces Dios le dice, tienes que juntar tantas cabezas, ¿sí? Es decir, que tienes que juntar almas. Entonces recoge almas antes de su fiesta y los días posteriores. Entonces, para regresar al cielo, como si fuera su pase, tiene que juntar cabezas o literalmente almas, ¿no? Y entonces, mucha gente muere en este mes de noviembre o los primeros días. Bueno, yo en algún momento se dedujo, ¿no? De que tenía que ver con la cuestión climática, con la cuestión del cambio del tiempo, ¿no? Que tiene que ver con una cuestión anímica. Pero San Andrés está relacionado al muerto. Entonces, quien sepa de esto y no visite a San Andrés o no le prenda una veladora y le pida que no se lo lleve, o sea, puede correr el riesgo de morir. O sea, es una creencia popular la cual pues, debemos respetar, ¿no? Y porque pues, es parte de la cultura del pueblo. Entonces, muy interesante porque ahí están 3 imágenes de San Andrés Apóstol que encontraron en algunas casas. Y entonces que le hacen la fiesta. El Terán, por ejemplo, aquí en Tuxtla, celebran la cabeza de San Andrés porque fue decapitado. Yo creo que de ahí la asociación de que junta cabezas. Y también en estos panes, que en la tradición soque se llaman ponzoquín, que quiere decir forma de gente, pon gente, y es la forma de gente. Pero los panes que se colocan aquí abajo en un somé, que la palabra es soque, no como el sonito, pues son los panes que son la ofrenda del altar, se hacen exclusivamente a los santos. Aquí en Tuxtla no se hace soñar a los muertos, eso no es correcto. En Coita sí lo hacen, al altar de ángeles. En San Fernando sí lo hacen, pero aquí en Tuxtla no. Entonces, ese somé es para un santo, y entonces vienen los panes, todo. Pero los panes de arriba son para los muertos.
Entonces, estos punzoquis están representando a los difuntos, son representaciones de los difuntos. Como el pan en un contexto es una cosa y en otro cambia completamente. Entonces, no es lo mismo el pan del soné que el ponzoquí, especialmente para los difuntos. Y bueno, como manera de conclusión, no es la misma condición con los pueblos ocres de la montaña, ya lo mencioné. Aún siguen existiendo elementos compartidos entre los pueblos ocres de la depresión central, indiscutiblemente, ¿no? Y en el contexto histórico, las relaciones interculturales han determinado el culto a la muerte y a las creencias en torno a ello. ¿A qué me refiero? Que nosotros compartimos con pueblos zapotecas, compartimos con los chiapanecas, ¿sí? Compartimos, hay mucha gente tzotzil viviendo aquí en el caso de Tuxtla, sobre todo gente de San Juan Chamula y gente de Sinacantán, que también incursiona parte de su imaginario, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora que se hacen altares, que se hacen esos concursos, demostraciones, pues la gente pone calaveras de azúcar, eso no es, eso es una reminiscencia de Zompantli, eso es del centro de México. Ponen cosas que no corresponden, a veces no se tiene claridad si es cuando es Todos Santos o Día de Muertos. O sea, hay cosas que normalmente nosotros no analizamos y no nos damos cuenta que tenemos influencias, muchas, del centro de México. Yo creo que es válido, pero si tratamos de comprender el entorno o el lugar donde vivimos, en este caso de Tuxtla, pues tenemos que ver que la gente todavía en los barrios conserva esto, o que la gente pues, en los demás pueblos, y que ahí reside todavía esta parte de esto que yo llamo imaginario, que posiblemente nos remita a la época prehispánica, pero no tenemos esos datos y no sé si hay elementos para poder estudiarlos y poder deducir cómo era el culto a la muerte de los ocres en el 16 o cómo se ha cambiado. Entonces, pues lo único que queda es esta parte de la cultura viva, pues que nos va dando como estos datos, ¿no? Estas luces y poder hacer ciertas interpretaciones. Bueno, yo espero haber contribuido en algo y pues les doy las gracias, muchas gracias, y si hay comentarios o preguntas, pues estoy disponible para atenderlas.